Me gustaría haberla hecho en otro sitio con aire acondicionado, un poco más cómodo, que todos vieran, pero estamos en Venezuela. No, pero si nos abrimos todo, yo creo que vemos, porque así no vamos a ver lo que estamos haciendo. No, si nos abrimos todo es peor, porque vamos a estar así. De todas maneras, vamos a tratar lo correspondiente a imagenología y sus mineralidades. La clase que yo les di, en primer lugar, vimos una serie de definiciones en donde se describía las propiedades de los rayos X y aparte de eso, lo que son las densidades que se van a presentar en una radiografía. Densidades radiográficas, que son normales verlas en una placa radiográfica. Les trae una radiografía de tórax, porque es la más explicativa, en donde vamos a ver prácticamente todas las densidades que nosotros vimos en clase. Si alguien me recuerda cuáles son. Ya va, para no perdernos, vamos a dar esta explicación a alguien desde la densidad que capta más los rayos X a la que capta menos los rayos X. Uno. No. Quien capta más los rayos X es la metálica. La metálica, ¿por qué? Porque para prácticamente la emisión de los rayos y no deja que lleguen a la placa radiográfica. Esta es la que tiene mayor absorción. La metálica. Lógicamente, no todos tenemos en el organismo cuerpos metálicos, a menos que se introduzcan en él. ¿Ok? Por ejemplo, en esta radiografía no veo ningún tipo de cuerpo metálico en el organismo. Por lo tanto, la que tiene mayor absorción en este caso es la densidad ósea o calcánea o cálcica. Todas ellas son valederas. Lo que vamos a ver principalmente con ese tipo de densidad es un blanco un poco opaco que va a estar representado principalmente por los huesos del organismo, la densidad ósea, cálcica o calcánea. Está representando los huesos del organismo. Ojo, aquí no veo ningún tipo de estructura, solamente imágenes, solamente siluetas. Decir que esto es el corazón, no, esto es la silueta cardíaca. Decir que estos son los pulmones, no, esto es el campo pulmonar. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces, la que capta mayormente los rayos X en este tipo de estudio es la densidad cálcica. ¿Le sigue en orden cuál? Puede ser la densidad agua o puede ser la densidad grasa. Ambas tienen como una especie de delineado en donde se diferencia un poco lo que es la densidad grasa y la densidad agua. En la clase les expliqué que principalmente los órganos internos, ya sea a nivel intratorácico, a nivel intraabdominal, por lo regular se unen entre sí a través de tejido graso. Y eso es lo que vamos a buscar entre un órgano y otro. Por ejemplo, la silueta cardíaca unida aquí a lo que es la parte de la silueta diafragmática izquierda. En esta esquina, en ese ángulo, existe un componente que es densidad grasa. Y aparte de eso, el tejido celular subcutáneo,
Recuerden que el tejido celular subcutáneo es superficial. Después de ese tejido viene una fascia que es la fascia profunda y posteriormente los músculos. Y entonces, si ustedes se fijan en esta radiografía, esta línea que me divide este espacio con este, ninguno de ustedes la va a ver, tienen que acercarse bien. Esta línea me da dos tipos de densidades, una más oscura y una más clara. La más oscura, que es esta, es la densidad grasa del tejido celular subcutáneo. Y la más clara, que sería esta, es la densidad agua dada por los músculos. En el examen me pueden colocar densidad muscular o densidad agua, o densidad grasa o densidad grasa. ¿Ok? Entonces, prácticamente aquí lo que vemos es la silueta cardíaca. Y la silueta cardíaca, perdón, el corazón está constituido por un músculo que radiológicamente se va a traducir en una imagen blanquecina. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad del músculo está constituido por agua. Esta es densidad muscular o densidad agua. Ya vimos entonces densidad metálica, densidad cálcica, ósea, calcánea, densidad agua, densidad grasa. Y por último, la que más o la que menos capta los rayos X, la que menos capta los rayos X porque los atraviesa por completo, atraviesan ese tipo de densidad, el aire. Y fíjense cómo se ve en una radiografía, oscuro, completamente negro. Los pulmones, que lo que vemos aquí son los campos pulmonares, el contenido es aire y por eso se ve completamente oscuro. Aparte de eso, la tráquea, por donde penetra el aire desde las fosas nasales, es esto y se ve un poco más oscurecida en relación a lo que tenemos superpuesto sobre ella. En este caso sería parte ósea. Se ve una línea bastante manifiesta, un poco más oscura de lo normal. Eso es la tráquea. ¿Qué otro órgano puede contenerme aire? Tubo digestivo, principalmente a nivel de lo que es el fondo del estómago, porque uno traga cuando habla aire y eso llega hasta el fondo del estómago. Esto es densidad de aire, pero a la vez dentro del estómago tenemos un líquido, eso por debajo de esto es densidad de aire, hay densidad de agua. Entonces tenemos en primer lugar densidad metálica, está dada por lo regular por cosas que uno coloca, ya sea dentro o fuera del organismo. En este caso, en esta radiografía, estamos colocando un indicador y este indicador me dice que está mal colocado, esto es el lado derecho. ¿Okay? Siempre que ustedes vean el indicador, debe estar colocado del lado derecho, porque esa es una guía para uno. Porque si uno tiene esta radiografía, por ejemplo, y vemos que el indicador está del lado derecho, lo que podemos pensar es que esto es una dextrocardia, el corazón se volteó, está del otro lado. Pero no, esta fue mal marcada y por lo tanto esta es la radiografía original. Pero esto es lo que me llama la atención, un brillante, un blanco brillante, que es densidad metálica. A diferencia de este blanco que está representando los huesos, que es una densidad ósea. ¿Okay? Densidad ósea, densidad grasa, densidad agua, densidad aire. De manera de que si en el examen se les coloca el indicador entre los arcos costales, viendo e indicando una parte más oscura, eso es densidad aire. Ahora, si ese indicador lo colocamos exactamente sobre un arco costal, no vamos a confundir eso con densidad aire, densidad ósea. ¿Okay?
Más de lo mismo, densidades que nosotros podemos determinar en esta radiografía, densidad metálica dada por este indicador, me dice que es el lado derecho. Este indicador por lo regular es una pieza metálica que se coloca para que sea captada por los rayos X. Los rayos X impiden que se transmita hacia la placa. Esta es la placa que se coloca ahí, es metálica, es un brillo un poco más brillante que el brillo dado por los arcos portales, por la escápula o por los cuerpos vertebrales. Densidad cálcica, densidad ósea, densidad agua, densidad aire, densidad aire, densidad aire, densidad aire. Pero si lo coloco aquí, ¿qué me está indicando? Base ósea, densidad ósea. Más de lo mismo. Y esta radiografía, que es bastante ilustrativa, me muestra entonces aspectos un poco más claros. La densidad que se muestra aquí, la densidad grasa dada por el tejido celular subcutáneo, la densidad un poco más clara dada por los músculos, densidad agua, y esto, que posiblemente esté a nivel de uno de los bronquios, el núcleo principal izquierdo, que es un objeto metálico, brillante, vean cómo se ve. ¿Ok? Aparte de eso, les di como referencia otra serie de densidades que en esta radiografía vamos a tratar de determinar. Esto es densidad metálica, es un cuerpo metálico que se introdujo en el organismo, una prótesis dental. Contrasta con la densidad cálcica u ósea del resto de la cabeza. ¿Okay? Pero al ver esta radiografía también podemos encontrar otro tipo de densidades. Esta es una densidad que es metálica. Esto es un amalgama. Amalgama es un tipo de plomo que se introduce a nivel de los dientes para tapar algunas orificaciones, las caries. Son amalgamas dentales. Pero existe también un contraste un poco más claro, incluso un poco más claro que el contraste que da la parte ósea, que es densidad dental o densidad esmalte. ¿Por qué? Porque es otro tipo de sustancia que conforma los dientes y que se diferencia del hueso dental o esmalte. Fíjense entonces la diferencia entre lo que es densidad metálica, la densidad dental o esmalte y la densidad ósea. Bien, también vimos en la clase eso en relación a las densidades que vamos a encontrar en una radiografía. Pero también vimos en la clase que existen una serie de diferencias cuando veo un estudio radiográfico. Son diferencias en cuanto a lo que es la impresión o no de una placa radiográfica. En este ejemplo tenemos una radiografía que fue sometida a los rayos X, es decir, fue expuesta a los rayos X. Los rayos X fueron obstaculizados por una placa metálica, por lo regular plomo, y por lo tanto
impiden que los rayos X lleguen a emulsionar lo que es la placa radiográfica. Esta radiografía que fue expuesta a los rayos X, pero que tenía una placa de plomo entre ellas, la llevé para tratamiento, es decir, para fijar la radiografía y para revelarla. Y esto fue lo que me dio el resultado final, es una placa radiográfica que fue expuesta a los rayos X y fue tratada. La pregunta es, ¿hay alguna impresión en la radiografía? No. Entonces, una radiografía que fue expuesta a los rayos X fue tratada, pero no fue impresionada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hubo algo que impidió que los rayos X llegaran a emulsionar la placa. Esta imagen también la podemos encontrar en otra situación, que les voy a explicar un poco más tarde. Pero ténganlo presente, una placa que fue sometida a los rayos X, fue expuesta a los rayos X, fue tratada, es decir, fue sometida a una serie de revelados, y esto fue el resultado, la no impresión de la radiografía. Y aquí entramos en el concepto de lo que es radio opaco y lo que es radio translúcido. Radio opaco quiere decir de que prácticamente hay algo que se interpone entre los rayos X y la placa que impide que los rayos X lleguen a la radiografía y son absorbidos por eso que está atravesado allí. En este caso, se atravesó una placa de plomo y la imagen que me da es una imagen radio opaca. Y lo que más me da esta imagen radio opaca, es la densidad metálica, en este caso dado por una placa de plomo que se atravesó. ¿Ok? Densidad metálica, placa que fue expuesta a rayos X, fue tratada, no impresionada, en radio opaca. Lo contrario ocurre con esto. Lo contrario ocurre con esto. Una placa que fue expuesta a los rayos X, fue tratada también, pero además de eso está impresionada, es decir, hay impresión en la radiografía. ¿Qué es negro? Ok, es negro, pero fue impresionada. ¿Por qué? Está oscura. Porque lo que atravesó fue puro aire. Recuerden que el aire es fácilmente atravesado por los rayos X, es la menor densidad que existe, y al ser atravesados por los rayos X llegan a emulsionar la radiografía y por lo tanto va a aparecer una impresión en ella. Placa entonces que fue expuesta a los rayos X, tratada, es decir, que fue sometida a un tratamiento para revelar, y además de eso tiene una impresión. Pero lo contrario de aquello, de la anterior, es que esta radiografía, al ser impresionada, me da una imagen que es oscura, no hay problema, pero ya hay una radiolucidez, a diferencia de la otra que es radio opaca. Esta es radio lúcida. ¿Por qué? Porque fue atravesada por un objeto para impresionarse por los rayos X. Radio lúcido, radio opaco, radio lúcido, radio opaco, densidad metálica,
densidad aire. Y aquí tenemos básicamente la diferencia entre una y otra. Placa que fue expuesta a los rayos X, fue tratada, pero no fue impresionada. Placa que fue expuesta a los rayos X, fue tratada y fue impresionada. Densidad metálica, radio opaca, densidad aire, radio lúcida. El color es diferente, sin embargo, me muestra lo mismo. Es decir, una radiografía que yo saqué de la caja, la abrí, no fue tratada, no fue revelada, no fue expuesta a los rayos X y por lo tanto no me da ningún tipo de impresión. Prácticamente saqué una radiografía virgen de la caja, la saqué y la puse allí. No fue expuesta a los rayos X, no fue tratada y tampoco fue impresionada. ¿Ok? Pero puede haber esta situación. Cualquiera dirá, una radiografía que fue expuesta a los rayos X, fue tratada, pero no fue impresionada. No. En este caso, lo vi, saqué la radiografía de la caja, la expuse a los rayos X, pero no la traté. No la traté. Es decir, no la puse a revelar. Por lo tanto, tampoco me va a dar ninguna impresión. Este es otro ejemplo que puede verse cuando, por X circunstancias, el técnico hace una radiografía, pero no hace bien las cosas y se traduce en una radiografía que, a pesar de que fue expuesta a los rayos X, no fue revelada y por lo tanto, no fue tratada y por lo tanto no me da ningún tipo de impresión radical. No se diferencia. Por lo regular, en el examen lo que se le va a colocar es la hoja, ¿ok? Bien, ya vimos las densidades con las diferentes diferencias que existen. Aquí es un cuadro bastante ilustrativo, una radiografía bastante ilustrativa, en donde existen densidades que van desde densidad grasa, aire, fíjense cómo se ve aquí la tráquea, densidad ósea, densidad esmalte o dental, e incluso, si pueden ver aquí, existe también algo oscuro a nivel de la región frontal. Hay algo oscuro. ¿Por qué? Porque a este nivel existen una serie de cavidades que se llaman senos, senos frontales, senos paranasales, que cuando uno respira también se llenan de aire, también se oscurecen cuando se realiza una radiografía. Estudios especializados que se puedan hacer. Esta es una mamografía. Fíjense, la interfaz que ocurre aquí con la parte subcutánea, grasa principalmente, y esto que es un tejido un poco más oscuro, más brillante, que son canalículos, que están llenos de grasa. Y fíjense cómo se diferencia esta grasa de esta grasa, porque en el seno prácticamente lo que hay es piel y tejido mamario, dado por este tipo de tejido bastante graso. Estudios especializados.
ecosonograma Bajen los teléfonos. o ecograma. Recuerden que la ecografía no utiliza radiaciones ionizantes como son los rayos X. Utiliza solamente ondas sonoras. Por lo tanto, cuando le pregunten en el examen si esta placa fue sometida a rayos X, ¿qué ustedes van a decir? No. Son estudios ecosonográficos en donde no interviene ningún tipo de radiación ionizante. Puede ocurrir una radiografía anteroposterior o posterior-anterior de la mano, en donde vamos a ver todos los elementos o todas las necesidades que nosotros podemos tener en una radiografía: densidad agua, densidad grasa, densidad ósea principalmente. Podemos ver aquí densidad aire. Sí, lo negro es aire. ¿Ok? Ojo con eso. Pero tenemos este ejemplo. Una placa en donde hay una mano, pero solamente la silueta de la mano. Se ve bastante brillante. A diferencia de esta, está prácticamente sin hueso. ¿Por qué? Porque esta es una imagen o una radiografía que no fue sometida a los rayos X. Fue sometida a luz normal, una incidencia de rayos que hicieron esta impresión en la radiografía. Reaccionó todo lo que es la emulsión de la placa e impresionó con esta imagen. Lógicamente fue tratada y fue revelada. Mi pregunta es, ¿esto fue expuesto a los rayos X? No. Fue expuesta a luz normal. ¿Fue impresionada? Sí. ¿Fue tratada? Sí. Muy bien. Estudios especializados. Les hablé también de urografía endovenosa, también llamada urografía de eliminación. Le falta la asistente que se llama bien. Fíjense. Un estudio aparentemente toraco-abdominal. No les voy a decir ahorita qué es, porque eso es más adelante que se tiene que saber. Es un estudio donde esto es densidad metálica, porque es el indicador que me señala que es del lado derecho. Hay otros contrastes: densidad ósea, densidad aire, y esta línea que me representa, que está lleno de agua, densidad agua. Aquí también, a nivel de lo que es la parte intestinal, intestino grueso, principalmente colon descendente, está lleno de aire. Normalmente no se debe de ver así, pero en esta radiografía existe aire a nivel del colon. Sin embargo, no me muestra otros elementos, a menos que yo los busque directamente y los consiga, como son la sombra renal, ¿okay?, o la sombra del psoas, que ustedes no lo van a ver ahorita. No vemos los uréteres, no vemos la vejiga. Para poder ver todos esos elementos tenemos que utilizar estudios especializados, y este es un ejemplo, una
urografía de eliminación o urografía endovenosa, en donde me dibuja prácticamente el contraste que se administra por vía endovenosa y me señala aquí cómo se llena con ese contraste la parte calcilar de los riñones, la pelvis renal, los uréteres y comienza a llenarse, se está vaciando, la vejiga urinaria. Esto es una radiografía con contraste. Es lo más que se les puede preguntar. ¿Qué tipo de estudio es este? Una radiografía con contraste. ¿Qué es una urografía de eliminación? ¿Qué es una urografía endovenosa? Pero además de esto, tenemos que utilizar contraste para ver otros órganos, principalmente a nivel gastrointestinal. Se administran por vías diferentes, si es alto o si es bajo. Si es alto, se administra por vía oral un contraste que se introduce a través del esófago. Fíjense cómo aquí se pinta completamente el esófago y comienza a llenar el estómago. Llena por completo el estómago y comienza a pasar a través de lo que es la primera porción del intestino delgado. Estos estudios nos ayudan a evaluar desde el punto de vista radiológico cómo está la parte gastrointestinal. Por lo regular, este tipo de estudios, a diferencia de aquel que se introduce el contraste por vía rectal a través de un veneno, se introduce vía rectal para llegar a todo lo que es la parte del recto sigmoide, colon descendente, transverso y colon ascendente. Con toda radiografía con contraste. Y aquí tenemos otro tipo de estudio especializado que utiliza también radiaciones ionizantes, pero en serie, es decir, diferentes cortes que se hacen a través del organismo, por lo regular cortes transversales, que me van a determinar una serie de elementos, ya sean intratorácicos, en este caso, o intraabdominales, como en este caso. Esto es una tomografía axial computada. Recuerden que la tomografía axial computada utiliza el principio de los rayos X, pero a través de cortes seriados. Y por lo tanto me da más o menos a través de esos cortes seriados cómo está la estructura interna del organismo. Cortes seriados que me van a dibujar prácticamente todo el organismo dependiendo de lo que estoy buscando. Pero existe un tipo de estudio un poco más sofisticado, un poco más fino en cuanto a lo que uno visualiza. Esto es una radiografía, una tomografía que se han computado de la columna en este caso lumbar. Fíjense cómo también utiliza cortes de tipo transversal a través de los cuerpos vertebrales y de los espacios intervertebrales. Va cortando y se van impresionando las diferentes imágenes. Pero existe un tipo de estudio un poco más complejo, más sofisticado, que me da imágenes nítidas, más revelantes que es una resonancia magnética nuclear, que a diferencia de la tomografía que utiliza
rayos X, utiliza ondas ionizantes. Esta no utiliza ningún tipo de ionización. Esto utiliza ondas electromagnéticas que me descomponen una serie de elementos dentro de lo que es el organismo para darme a través de una computadora las imágenes por correspondientes. Tomografía axial computada, resonancia magnética nuclear. Se pueden utilizar a distintos niveles. Y con distintos cortes sagitales, cortes coronales o frontales. Y cortes transversales. Bien, como en esta se ve muy bien lo que son las fisuras a nivel de los hemisferios cerebrales. Fíjense cómo se ve muy bien lo que es la parte central del cerebro, todo lo que es la región alrededor del cerebro. Y en esta se ve, pero menos nítida. Prácticamente aquí no se ven las fisuras. Tomografía axial computada, resonancia magnética nuclear. Tomografía. Y podemos a través de este estudio ver exactamente qué estructura, dependiendo de lo que uno busca. Uno pide a veces una tomografía axial computada con ventana ósea o sin ventana ósea. Con ventana ósea quiere decir que voy a ver solamente hueso. Esto es lo que estoy viendo en esta tomografía, nada más que hueso, no veo el cerebro. Sin ventana ósea puedo ver el cerebro principalmente. Me dejo en compañía ya de Georgina, que va a administrarle la radiografía. ¿Quién es Georgina? Esta tarde no hay actividades.